Bueno, muy buenos días. En este momento estoy empezando a grabar la clase. Todos ustedes saben que la única intención por la cual yo grabo esta clase es que ustedes más adelante, cuando yo les suba esto al canal de YouTube, la puedan ver y desarrollar la guía. Esta clase, de una vez les informo, se las voy a compartir también a los estudiantes de 10.1, porque ayer cuando estaba grabando la clase de ellos, por un error mío, no activé el micrófono, entonces quedó la clase pero sin sonido. Y ustedes se imaginan lo que es una clase sin explicación, no es nada. Entonces esta clase se las voy a compartir también a ellos para que lo tengan en cuenta. El día de hoy vamos a trabajar razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Para poder abordar ese tema de razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, pues necesitamos unos conceptos previos, recordar unos y tener unos nuevos. Entonces recuerden por favor que como yo estoy en la presentación de ustedes, no puedo ver la clase de ustedes, entonces no sé si les estoy hablando o no. Entonces cuando yo les pregunte, por favor respondan. Si hay alguien que en su casa no hay nada de ruido, pues puede mantener el micrófono activado para que me vaya respondiendo. ¿Estamos claros ahí o no? Sí, señor. Listo, entonces arranco. Entonces lo primero que vamos a ver es razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. En la clase anterior vimos unos conceptos en la retroalimentación, hablamos de que era un ángulo recto, hablamos de que era un triángulo acutángulo, que era un triángulo rectángulo. Te recuerda que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, antes de empezar con esta guía, voy a hacer una retroalimentación de unas cositas. Entonces, mire pues, aquí tenemos dos triángulos rectángulos especiales. Esos dos triángulos rectángulos son los que inicialmente empezamos a trabajar en trigonometría. Casi que esta es la primera clase de trigonometría que vamos a tener este año. El resto que tuvimos era como irlos llevando a esto. Tenemos el primer triángulo. Este primer triángulo de acá es un triángulo rectángulo de 45 grados. Ustedes se acuerdan que ustedes manejan dos escuadras, ¿cierto que sí? Hay dos tipos de escuadras. ¿Qué les Sí, profe. Eso. Esta es una de las escuadras que nosotros manejamos y esta es la otra escuadra. Este tipo de triángulo rectángulo de 45 grados es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Ese ángulo recto lo podemos identificar muy fácil y es el que está ubicado acá. Este es el ángulo. No, ¿qué vas a hacer? Dame un segundito. Si ahí tienes, ¿para qué vas a destapar más? Listo, disculpen la interrupción, pero es que ustedes saben que yo estoy aquí en clase con mi hija también. Entonces, es muy fácil identificar porque aquí tenemos el ángulo recto. El ángulo recto, recuerden, lo repasamos en la clase anterior, es un ángulo que tiene 90 grados. Este triángulo de 45 grados tiene un ángulo de 45 grados acá, pero como nosotros sabemos que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo debe ser 190, entonces obligatoriamente aquí también tiene 45 grados. ¿Por qué? 45 de este, más 45 de este, más estos 90 da 180 grados. ¿Cuál es la particularidad de este triángulo y de esa escuadra que ustedes manejan? Que es un triángulo isósceles. Definición de triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos de sus lados de la misma medida. Por eso aquí les puse lado A y aquí les repetí lado A. ¿Por qué se lo repetí? Porque los dos miden lo mismo. Es un triángulo isósceles. Siempre que tenga un triángulo rectángulo con ángulos de 45 grados, los catetos miden lo mismo. Nos pasamos al otro triángulo especial, que es la escuadra que ustedes tienen. Es un triángulo especial que tiene ángulos de 30 y 60 grados. Igual ese triángulo también tiene un ángulo de 90 grados que lo podemos identificar acá. Este sería el triángulo, el ángulo recto. Por eso hace que este triángulo se denomine triángulo rectángulo. Y como los los ángulos interiores tienen que medir 180 grados, entonces si este mide 30 y este mide 90, ¿cuánto me tiene que medir este? Pues 60 grados, para que me dé 180 grados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Esa parte está clara. Sí, sí. Listo. Ahora vamos a analizar primero este triángulo de 45 grados.
Vamos a suponer, y es un trabajo muy importante para lo que sigue, vamos a suponer que la hipotenusa de este triángulo le voy a decir que mide 1. Voy a decir que mide una unidad. ¿Estamos de acuerdo? Esa hipotenusa va a medir una unidad. Entonces vamos a aplicar teorema de Pitágoras para hallar la medida de este lado A, que tendría que ser la misma de este lado. Entonces recordemos primero, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, un segundito, yo aumento este tamaño, dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, como los catetos miden lo mismo, entonces va a ser a la 2 más a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Si lo fuéramos a hacer para este triángulo, entonces ya no sería a la 2, sino que sería h al cuadrado. Sería igual, como aquí ya los lados no miden lo mismo, entonces sería a la 2. Y ya no sería otra vez a la 2, sino b a la 2, como es el teorema de Pitágoras. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo, entonces vamos a mirar aquí. Como dijimos que la hipotenusa valía 1, entonces voy a reemplazar acá la hipotenusa por 1. Entonces en lugar de h a la 2 voy a colocar es 1 a la 2. ¿Estamos? Entonces Sí, señor. sería 1 a la 2 y eso es igual a la 2 más a la 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. 1 al cuadrado, ¿a qué es igual? 1. 1 al cuadrado es igual a 1, muy bien, porque yo digo 1 por 1, 1, que es muy diferente a decir 1 por 2. Entonces 1 al cuadrado es 1. Dice que eso es igual. Estos dos son términos semejantes. Aquí está a la 2 y aquí está a la 2. Como son términos semejantes, yo puedo sumar sus coeficientes. Si bien es cierto que aquí no hay coeficiente, nosotros sabemos que aquí hay un 1. Cuando es un 1, nosotros no lo colocamos. Entonces, cuando yo voy a sumar términos semejantes, recuerden, un término semejante es aquel que tiene la misma variable con el mismo exponente. En este caso tengo la misma variable que es a para ambos y tengo el mismo exponente que es 2. Entonces yo sumo los coeficientes 1 más 1, que me da 2. Y dejo la misma variable con su respectivo exponente. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, señor. Entonces voy a quitar estos dos porque en teoría uno no los pone aunque estén ahí. Ahora voy a despejar la A. Tengo que dejar solita la A para saber cuánto mide. Entonces lo primero es que tengo que quitar. Permítanme un segundito, yo admito a Ana Zuluaga. Ana, buenos días. Bueno, continuamos. Entonces necesito despejar la A. Entonces este 2 lo tengo que pasar al otro lado al igual. Él está multiplicando a la A a la 2. ¿Cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Lo paso a dividir. Excelente. Entonces vamos a pasarlo a dividir. Y al pasarlo a dividir, me va a quedar entonces 1 dividido 2 igual a al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. ¿A qué es igual 1 dividido 2? Si yo lo hago en calculadora, va a ser igual a 0,5, es igual, correcto, es igual a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a pedir un Sí, favor. señor. Sí, Si señor. alguno no entiende, si alguno se pierde, ahí mismo me pregunta, por favor. Ahora, ¿cómo hago para quitar este cuadrado de acá? Porque necesito dejarla sola. ¿Cómo, Para profe? quitar el cuadrado hay que hacer con raíz, ¿no? Exacto, tengo que sacar raíz cuadrada a ambos lados, entonces al sacar raíz cuadrada acá se va al cuadrado y me va a quedar de la siguiente forma. Profe, es que estoy pegándole cositas de plastilina. Entonces quedaría raíz cuadrada de 0,5
igual a, ya no al cuadrado, sino a. Alguien que en la calculadora me diga que es igual raíz de 0.5. Y va a ver que me da esto. ¿Cómo se pregunta ahí? Ah, sí. ¿Sí le dio eso, Stephanie? Sí, señor. Listo. ¿Qué es este número que acabamos de hallar? 0,707 es el valor de estos lados que estamos buscando. Entonces este lado mide 0.707. Y lo mismo que este también mide 0.707. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Este artículo lo vamos a tener pendiente porque es muy importante para lo que vamos a trabajar. Vámonos para el otro triángulo. Entonces pasémonos de una vez al otro triángulo. Este triángulo tiene una particularidad diferente al otro. En el de 45 grados sus dos lados medían lo mismo. Pero en este triángulo hay una particularidad. Y es que el lado más pequeño, es decir, el cateto menor, mide la mitad de lo que mide la hipotenusa. Es decir, si esta hipotenusa mide 40, entonces el lado más pequeño mide 20. Pero eso solo se da en un triángulo rectángulo con ángulos de 30 y 60 grados, no más. En los demás triángulos eso no se cumple. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el triángulo anterior. Vamos a decir que la hipotenusa vale 1. Vamos a decir eso. Disculpen ahí, entonces continuamos. Entonces vamos a suponer que la hipotenusa vale 1. Si la hipotenusa vale 1, entonces vamos a mirar acá, vamos a determinar acá los valores de las cosas. Entonces en este triángulo la hipotenusa es igual a 1. Y entonces en ese orden de ideas, con lo que les acabo de explicar, ¿a qué es igual a? A 0.5. A 0,5. Correcto, a la mitad de 1, que es 0.5, atendiendo la característica de este triángulo, que en un triángulo rectángulo con ángulos de 30 y 60 grados, el cateto menor mide la mitad de la hipotenusa. Entonces ya teniendo estos valores, reemplacemos aquí en el teorema de Pitágoras para hallar P, que es el que nos hace falta. Entonces reemplacemos y nos va a quedar así. H al cuadrado, ¿cuánto vale H? 1. Sería 1 al cuadrado. Eso es igual a al cuadrado. ¿Cuánto vale A? 0.5. 0,5. Entonces 0.5 al cuadrado. Ups, oigan aquí al cuadrado. Más B al cuadrado, que no sé cuánto vale. Ese es el que vamos a hallar. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, a resolver operaciones. 1 al cuadrado es igual a 1. ¿A qué es igual 0,5 al cuadrado? A 1. Si no, señora, porque no estoy diciendo 0.5. 25. 0.25. Es coger 0.5 y multiplicarlo por 0.5 y eso da 0.25 más b al cuadrado, que es el que no conozco. Ahora, necesito despejar la b. Entonces, este 0.25 está sumando, lo paso al otro lado, ¿a qué? Restar. Entonces queda 1 menos 0.25 y eso va a ser igual a b al cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. ¿Cuánto da 1 menos 0,25? 0,75. 0,75 igual a b al cuadrado. Hace un momentico dijimos que para quitarnos este cuadrado encima sacábamos raíz cuadrada, como lo hicimos ahora rato. Entonces vamos a sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 0,75, entonces va a ser igual a b. Alguien que ya lo haya hecho, que es igual raíz cuadrada de 0,75. 0,86. Entonces b es igual a 0,866. Entonces en este caso b, el de acá, es igual a 0.866. Esos dos datos los vamos a necesitar ahora. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo, no les voy a olvidar estos dos triángulos, aunque yo les voy a estar recordando. Entonces,
Este es como el repaso pues, de dos triángulos rectángulos especiales y el teorema de Pitágoras, que lo vamos a necesitar mucho para el desarrollo de esta guía. Ahora sí metámonos de lleno en el tema de la guía, que es razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Para hablar de las razones trigonométricas tenemos que tener en cuenta varias cositas. Entre ellas, una de las cositas que tenemos que tener en cuenta es la definición de las razones trigonométricas. Trabajamos 6 razones trigonométricas, 3 normales y 3 inversas. Nosotros vamos a concentrarnos por el momento en las razones trigonométricas normales. En este caso se define razón trigonométrica seno, razón trigonométrica coseno y razón trigonométrica tangente. Esas son las 3 razones trigonométricas que vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Estamos? Listo. Listo. Entonces, para poder definir eso, entonces vamos a hacer un jueguito. Voy primero, ¿se acuerdan del plano cartesiano? Sí, señor. ¿Todos se acuerdan del plano cartesiano? Sí, señor. ¿Qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano son dos rectas numéricas que se ubican guardando ángulos de 90 grados. El eje horizontal se conoce como el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Y el eje vertical se conoce como el eje Y. ¿Estamos bien ahí con eso? Sí, señor. Ups, que la embarré, no. Papi, Listo, denme un segundito. Entonces, recordemos que en este triángulo rectángulo, perdón, en este plano cartesiano, a la derecha, este punto donde se encuentran los dos, se conoce como el eje del plano cartesiano y aquí están las coordenadas 0,0. Para el lado derecho de la X son los números positivos de la X y para el lado izquierdo de la X son los números negativos. En el caso de la Y, para arriba son los números positivos y para abajo son los números negativos. Yo aquí ubico puntos, por decir algo. Vamos a ubicar este puntico. Vamos a ubicar un puntico aquí. Ese punto tiene dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. La coordenada X se obtiene, uno baja una linecita imaginaria acá hasta el eje X y lo que mida desde el centro hasta donde termina esa línea es la coordenada X. Vamos a suponer que aquí es un 4, entonces este punto, vamos a suponer, o sea, yo no he contado nada ni nada de esas cosas, pero vamos a suponer que aquí es un 4. Vamos a suponer que aquí es un 4. Entonces, si aquí es un 4, nosotros podemos decir que la coordenada X de este punto, llamémoslo un punto P, este punto P, la coordenada X, es decir, la primera es 4, ¿cierto que sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. La coordenada Y, entonces sacamos desde acá una linecita imaginaria hasta el eje Y. Vamos a suponer, como estoy suponiendo y estoy inventando cosas, entonces vamos a suponer que esta distancia acá, vamos a suponer que es 7. Vamos a suponer que es 7, aunque no es verdad ahí. Entonces, si aquí es 7, la coordenada Y de este punto va a ser 7. Y ese punto tiene coordenadas 4,7. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a borrar todo esto, que ya les quedó claro. Entonces, ahora bien, mire lo que voy a hacer. Vamos a imaginarnos que en este plano cartesiano voy a poner una circunferencia
y esa circunferencia tiene radio 1. ¿Alguien se acuerda qué es el radio de una circunferencia? Yo no. Si esta es la circunferencia, si esta es una circunferencia, el radio es una línea que parte desde el centro Deme un segundito. Es una línea que parte desde el centro hasta cualquier lado del círculo. Ese es el radio. El radio puede estar ubicado en cualquier parte. Puede estar ubicado acá, el radio puede estar ubicado acá y todos van a medir lo mismo. Entonces vamos a poner aquí una circunferencia donde el radio vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo, entonces vamos a poner esta circunferencia allá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Circunferencia radio 1. Entonces yo pregunto, hago una pregunta. ¿Qué valor tiene la X, ojo, la X en este punto? ¿Cuánto mide la X ahí? 0. ¿Cuánto? 0, 4. ¿Cuánto mide la X? Piensen a ver. 1. 1, ¿por qué? Usted dijo que valía 1, ¿no? El radio, que la radio valía 1. Correcto, es excelente. Vale 1, la distancia que hay desde acá hasta este punto vale 1 porque el radio de ese círculo mide 1, entonces esta distancia es 1. Lo mismo esta distancia desde acá, si yo voy a mirar la Y acá, la distancia que hay desde acá hasta acá también es 1. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Listo, denme un segundito. Miren pues lo que voy a hacer. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? A ver si están en la jugada. ¿Cuánto mide este ángulo desde acá hasta acá? 90. 90 grados. Entonces voy a coger una lineecita y voy a partir este ángulo de 90 grados en dos exactamente iguales. Entonces me voy a apoyar en esta lineecita que tengo acá. Y voy a partirlo en dos exactamente iguales. Si yo lo logré partir en dos exactamente iguales, entonces ahora hago nuevamente la pregunta. ¿Cuánto entonces me va a medir el ángulo desde aquí hasta aquí? 45 grados. 45, ¿cierto que sí? Entonces este ángulo acá va a medir 45 grados. Ya voy, amor. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Resulta que yo voy a... Bájese. No, yo no Se me lo puedo... digo de una. No, yo no me puedo bajar. Así me lo haya dicho, yo no me puedo bajar. Es como le ocurre. Mire lo que voy a hacer. Mire lo que voy a hacer. Voy a formar un triángulo bajando una línea desde este punto hasta acá, hasta el eje. ¿Estamos? Sí, señor. Y voy a hacer el triángulo, me voy a apoyar con esta otra línea y lo voy a hacer aquí. Papi, rápido. Nos quedan 5 minutos. Deben un segundito. Sí, señor. Entonces obsérvese qué figura formé ahí. Triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo tiene una particularidad y es que si este ángulo es de 45 grados,
entonces obligatoriamente, como lo veíamos hace un rato, este ángulo también es de 45 grados, ¿cierto que sí? Sí, señor. Y el ángulo recto lo ubicamos acá. ¿Listo? Listo. Obsérvese que este triángulo que acabo de construir aquí es exactamente igual a este, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Cuánto mide la línea roja? Es decir, la hipotenusa de ese triángulo. ¿Cuánto mide y por qué? 1. 1, porque es el radio. Excelente. Mide 1 porque dijimos que era el radio. Entonces H es igual a 1. Y si H vale 1, entonces ¿cuánto mide este lado de acá? Este lado vertical, ¿cuánto mide? 1. Lo habíamos hecho acá. ¿Cuánto miden entre los lados? 0,707. Punto 707 medían esos lados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces este lado mide punto 707. ¿Y cuánto mide el otro? Este. Igual. 0,166. No, mide lo mismo. Recuerde que en este verdad. triángulo, Sí, sí. recuerde que en este triángulo los dos lados miden lo mismo. ¿Está claro ahí? Sí, señor. Sí, sí. Ok, Sí, señor. aquí viene lo más importante de la clase. Resulta que este radio se corta con la circunferencia en este puntico. ¿Cierto que sí? Sí, señor. En ese puntico se corta. Necesitamos las coordenadas de ese punto. ¿Se acuerdan que ahora hablábamos de coordenadas? Sí. Necesitamos las coordenadas de ese punto. A ese punto lo vamos a llamar el punto P. Ese punto P tiene una coordenada en X. Entonces, ¿cuánto mide esa coordenada en X? ¿Cuánto mide? 1. 1 por ahí. ¿Quién me da otro valor? Recuerden lo que yo hice hace un momento para hallar las coordenadas X. Perdón, yo hago esta lineecita acá. La voy a hacer bien gruesota. Y la voy a hacer de un color. Pero la coordenada no se saca cuando tenemos los valores del eje X y el eje Y. Eso, recuerde que para la coordenada del punto de ahora yo cogí una línea y la puse acá. Y dije que la coordenada X, yo dije que la coordenada X era la distancia que había desde aquí hasta aquí. ¿Y cuánto mide desde aquí hasta aquí? ¿Cuánto mide? ¡Oh! 0,707. Claro, Ok. lo que vale este lado. Eso. Lo que vale este lado, 0.707. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, señor. Entonces ahora vamos a mirar la coordenada Y. Para la coordenada Y cogíamos una línea y la pasábamos hasta el eje Y. Y esa coordenada Y es lo que mide desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto mide?
Lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Por qué? Porque es esta misma distancia de acá, es esta misma línea, esta línea es como si yo la cogiera y la llevara para allá, como si yo cogiera hasta para acá y me la trajera acá. Mide lo mismo, entonces también mide 0.707. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Porque es que ya hicimos lo más difícil. ¿Qué ángulo estamos manejando? 45 grados, ¿cierto que sí? El ángulo que estamos trabajando lo hicimos desde el principio, es este ángulo que estamos trabajando acá, listo. Listo. Ahora bien, lo más importante de eso, lo más bacano de eso, el seno de ese ángulo de 45 grados, el seno de 45 grados, no, más bien hagámoslo así, el seno de cualquier ángulo es lo que vale la coordenada y. El seno es lo que vale la coordenada y. ¿Estamos? El coseno es lo que vale la coordenada x. Y la tangente es la división entre ellos dos. Es decir, la tangente sería la división de y sobre x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuánto vale el seno de 45 grados? El seno de 45 grados es la coordenada x de ese punto. ¿Cuánto valió la coordenada x de ese punto? 0,707. Entonces, el seno de 45 grados es 0,707. ¿Y cuánto será el coseno? También, profe. También lo mismo. 707. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces así es como se definen las funciones trigonométricas. Son las coordenadas x y las coordenadas y de los puntos donde la hipotenusa de un triángulo de hipotenusa 1 se corta con ese círculo unitario. Vamos a ver si me entendieron. Dígame. Y pueden llegar a ser valores distintos, o Claro, siempre van a ser los mismos. ya vamos para allá, princesa. Listo. Pero resulta, voy a hacer una cosita acá, que a mí me dio la gana, perdón, yo muevo todos estos valores para ahorita no tener que volverlos a copiar. Entonces, hace un momentico lo que yo hice fue dividir este ángulo de 90 grados en dos, ¿cierto que sí? Sí, señor. Sí, señor. Ahora lo voy a dividir en tres partes iguales. Lo voy a dividir en tres partes iguales. Si yo lo divido en tres partes iguales, ¿cuánto vale o cuál es la medida del ángulo desde aquí hasta aquí? ¿Cuánto mide ese ángulo? 30 grados. Excelente, 30 grados. Entonces este ángulo ya no mide 45, sino que mide 30 grados. Ya no necesito esta línea. Y voy a hacer lo mismo que hice ahora. Voy a coger y voy a formar mi triángulo. Voy a formar mi triángulo rectángulo.
ahí está el triángulo rectángulo. Y el ángulo recto es este. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Obsérvese que este triángulo que acabo de formar es exactamente igual a este. ¿Sí o no? Sí, señor. Y al ser exactamente igual a este, entonces yo puedo asegurar que este ángulo mide 60 grados. Sí, sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Si hacemos lo mismo, que la hipotenusa valga 1, si hacemos eso mismo, entonces, ¿cuánto vale este lado A? 0,5. 0.5. La mitad, que es 0.5. Y entonces, ¿cuánto vale este lado B? 876. Eso lo habíamos hecho hace un momentico acá y nos había dado 0,866, ¿cierto? Sí. Entonces, 0,866. Las coordenadas de este punto, ¿sí? ¿Cuánto vale la X ahí? 0.866. 0,866, excelente. Muy bien. Entonces la coordenada en el punto P, aquí, la coordenada X vale 0,866. ¿Y cuánto vale la coordenada Y? 0,5. 0.5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. En ese orden de ideas, el seno de 30 grados, ¿cuánto vale? 0.866. Recuerde, el seno es el valor de la 0,5. coordenada Y, en este caso 0,5. El coseno de El de la 30 coordenada X. grados, el coseno de 30 grados, un segundito. Vaya, pues vaya. Es la coordenada X. ¿Cuál es la coordenada X? 0.866. 0,866. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Si yo fuera a hacer la tangente de 30 grados, tendría que dividir .5, lo tendría que dividir entre 0.866. ¿Y cuánto da eso? 0,577. 0.577. Pregunto, ¿está claro cómo hacemos seno, coseno y tangente? Sí. Sí, señor. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Yo voy a mover todo esto de acá. Y yo lo voy a ir preguntando a cada uno. A cada uno lo voy a ir preguntando, entonces para que estén en la jugada, para que ahorita no me salgan que profe, que es que yo no estaba poniendo cuidado, que profe, nada. Tienen que estar en la jugada. Voy a hacer otro movimiento acá. Voy a desarmar lo que ya tenía hecho. Ahí voy, mi amor. Entonces, hace un rato yo dividí esto en 3 partes iguales. Aquí voy a volver a hacer lo mismo. ¿Estamos? Y yo cogí, y hace un rato yo cogí la parte de abajo. Yo dije, voy a hallar este ángulo, ¿cierto? Pero ahora ya no. Ahora Juan Carlos es como todo pendejo, todo cansón, y dijo, no, vamos a hacer ya este desde aquí hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto mide ese ángulo? Eso mide 60 grados. Mide 60 grados, ¿cierto que sí? Entonces, como mide 60 grados, este ángulo mide 60 grados. Y voy a armar mi triángulo. Entonces voy a armar el mismo triángulo que hemos hecho todo el rato. Armo mi triángulo. Aquí es donde empiezo a preguntar.
Ana Zuluaga. Señor. Bueno, si este es este triángulo y este ángulo mide 90 grados y este es el ángulo recto, ¿cuánto debe medir el otro ángulo? Solo Ana. ¿Cuánto debe medir este ángulo? 30. 30 grados, correcto. Entonces este ángulo debe medir 30 grados. Muchas gracias, Ana. Seguimos. Nicole Dayana. ¿Nicole Dayana está o no? Bueno, se conectan y se van, qué pesar. Listo, entonces ahora sí, te estaba haciendo la pregunta. En ese orden de ideas, ¿cuánto debe medir este lado de acá? Este lado pequeño de acá, ¿cuánto debe medir si seguimos con el mismo concepto de que la hipotenusa vale 1? ¿Cuánto debe medir este, Nicole Dayana? Ustedes que pueden leer ahí la respuesta de ella, por favor me la dicen. Sí, profe, yo la digo. Nicole, ¿cuánto debe medir este lado pequeño según todo lo que hemos visto? ¿No ha escrito? No, señor. No, profe. Entonces cambiamos. Stephanie, ¿cuánto debe medir este lado? B igual a 0,866. No, estoy hablando de este lado. Bueno, Nicole contestó. A,05. 0,5. Profe, mire, le escribió Nicole. ¿Y Nicole qué escribió? La misma respuesta, 0,5. Nicole, muchas gracias. Muchas gracias. Nicole y Stephanie, muchas gracias. Sigamos con Dylan. Dylan está por ahí. Sí, señor. Dylan, entonces, ¿cuánto mide este lado? No, profe, todavía no la tengo muy clara. A ver, haga memoria. Ya hicimos este, es lo mismo, es el mismo concepto de este triángulo. Solamente que este triángulo está volteado. O sea, no lo tenemos así acostado, sino que lo tenemos parado. Entonces, ¿cuánto mide, Dylan? 0,866. Correcto, mide 0,866. ¿Vamos bien ahí todos? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a mirar este punto. María José está por ahí. Sí, profe. María José, entonces en ese orden de ideas, ¿cuánto mide la coordenada X de este punto? 0,5. 0,5. ¿Y cuánto mide la coordenada Y? 0,866. Listo, muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, Sí, señor. señor. Ahora, ya no vamos a mirar 30 grados, sino que vamos a mirar 60 grados. Entonces pregunto. Jefferson, Señor. según esto, entonces ¿cuánto vale el seno de 60 grados? Le recuerdo, el seno es el valor de la coordenada Y. Jefferson, No valdría 0,866. correcto. Muchas gracias, Jefferson. Don Alejandro Trujillo. Sí, Y en ese orden de ideas, ¿cuánto vale el coseno de 60 grados? 0,5. 0,5. Muchas gracias. Señorita Michelle, entonces en ese orden de ideas, ¿cuánto vale la tangente? ¿Cómo la hacemos? Michelle. Michelle, ¿estás ahí? Profe, le faltó cambiar la tangente por 60. Sí, ¿cuánto vale entonces esa tangente de 60, Michelle?
Michelle. Listo, entonces dividimos el valor del seno, que es 0,86, lo dividimos entre el coseno, que es 0,5. ¿Y esa división cuánto da? ¿1, qué? Steven. 772. 772. Pregunto, ¿estamos claros ahí con las razones trigonométricas, las funciones? ¿Cómo se sacan? Sí, señor. Señor. Listo. Y entonces hace un momentico alguien me decía a mí, oiga Juan, ¿y eso se puede para cualquier ángulo? Pues resulta que sí, se puede para cualquier ángulo, el que ustedes quieran. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo puedo, escogí 30, 60 y 45 porque los habíamos trabajado con el triángulo anterior, pero yo puedo formar cualquier ángulo, yo puedo hacer este. Y entonces yo haría este triángulo acá. ¿Estamos? Solo que este ángulo ya no mide ni 30 ni 60 grados. Este ángulo puede medir 80, puede medir 40. Entonces, existe una forma de hallar eso. Nosotros no la vamos a hacer. Para eso, ya a partir de eso, ya utilizamos esa calculadora. Si necesitamos un ángulo de 80 grados, pues no me voy a poner a hacer el triángulo, sino que simplemente en la calculadora coloco en 80. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, eso es lo que necesitaba que me entendieran para poder iniciar el trabajo hoy. Ni siquiera hemos empezado el trabajo de hoy. Esta es la guía de hoy. Entonces aquí me hablan resolver este triángulo, ¿cierto? Resolver este triángulo es hallar los lados y hallar los ángulos. Pues como tengo estos dos lados, por teorema de Pitágoras, yo puedo hallar el otro cateto. Y como sé que este vale 30 y es un triángulo rectángulo, este debe medir 60. Eso es lo primero. Aquí en la fundamentación, entonces, hay unas cositas que vamos a trabajar en este momento. Vamos a mirar un triángulo rectángulo cualquiera. Es que aquí esto se me paniquea. Necesito que me pongan harto cuidado a esto. Voy a dibujar un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. El ángulo recto es este. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Listo, pregunto. Voy a nombrar a esto lado 1. Voy a nombrar a este lado 2. Y voy a nombrar a este lado 3. Pregunto, ¿cuál de esos lados es la hipotenusa? El 2. El 2. Y es la hipotenusa porque la hipotenusa tiene dos características en un triángulo rectángulo. Primero, siempre es el lado más grande. Y segundo, siempre es el que está al frente del ángulo de 90 grados. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Sí. Señor. Luego, de acuerdo a lo, entonces este ángulo 2, este lado 2 va a ser la hipotenusa. Entonces coloquemos este 2 aquí adentro. No, matámoslo por acá. Entonces este va a ser la hipotenusa. Profe, Dígame. es que se me salió por el internet, profe, y
Ahora los vamos a identificar. Este es el cateto menor y el cateto mayor es el 1. Los vamos a identificar diferente. Vamos a escoger uno de los ángulos agudos del triángulo. Puedo escoger, y voy a hacerlo inicialmente, voy a escoger este ángulo de acá. ¿Listo? A ese ángulo lo voy a llamar, llamémoslo que beta o alfa, eso no importa. No importa cómo lo llamemos, llamémoslo beta. Estoy pensando en el desafío, profe. ¿Cómo? ¿Usted qué está pensando en el desafío, profe? ¿Y por qué? Ni por los equipos beta y alfa, no. Antes ellos pensaron en mí. Ah, Carolina, buenos días. Bueno, entonces mire pues lo que vamos a hacer. Voy a escoger este ángulo. Y voy a empezar a medir ese ángulo empezando por la hipotenusa y terminando en el lado que es. Entonces yo voy a empezar, lo mido desde acá, que es la hipotenusa, y lo mido hasta el lado que termina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿cómo, profe? Sí, señor. Vuelvo y repito. Voy a medir el ángulo que yo escogí, que en este caso es beta. Lo empiezo midiendo desde la hipotenusa y lo mido hasta el lado donde termina. ¿Está claro? Sí, señor. El lado donde termina lo vamos a llamar el cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Qué es cateto adyacente? Adyacente es algo que está seguido de o al ladito de. ¿Estamos de acuerdo? Se llama cateto adyacente a este ángulo beta. ¿Por qué? Porque es el que lo está formando. Y el que está al frente, el que ya no lo forma, lo va a llamar cateto opuesto a ese ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Al cateto adyacente lo voy a reconocer con la CA y al cateto opuesto lo voy a reconocer con la CO. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Listo. Vamos a ver si es verdad. Denme un segundito. Bueno, continuamos. Entonces vamos a hacer un ejercicio a ver si me entendieron. ¿Sí me entendieron eso o no? Sí, señor. Listo. Lo del cateto opuesto y lo del cateto adyacente. Ya no voy a decir cateto opuesto, sino CO. Pa, Dime. mírame. Papi, Ya voy, mi amor, dame un segundito. Ahora, yo voy a decir que el ángulo B es este. Ya no voy a decir que es el de acá abajo. Entonces me hace el favor, ustedes van en su cuaderno, van a decir quién es el 1, quién es el 2 y quién es el 3. Es decir, quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Y ya vengo a preguntarles, háganmelo pues ahí rapidito. Dime, ¿cuál sería el número 1? ¿El número 1 qué es? ¿Hipotenusa, cateto opuesto o cateto adyacente? Profe, la verdad es que yo no estuve en la explicación, así que no sé. Listo, no hay problema. Entonces sigamos con Sí, Álvaro profe. Trujillo. ¿El número 1 qué es? El adyacente. El adyacente. Vamos a ver, ahorita verificamos si es verdad. El número 1 es el adyacente. Vamos con Ana Zuluaga. ¿El número 3 qué es? Lo que tú hayas escrito, Ana. Opuesto. Pero eso lo escribiste tú. Sí, aquí lo tengo copiado en el Listo, cuaderno. el opuesto. Dylan. Señor, ¿Y entonces el 2 qué es? la hipotenusa. La hipotenusa. ¿Alguno de ustedes? En mi imaginación no, eso está malo. Eso, aquí hay un error, pero se lo quiero explicar a todo mundo. ¿Cómo sabemos cuál es el cateto adyacente? Cogemos y medimos el ángulo, lo trazamos empezando desde la hipotenusa hasta el lado que es. Entonces, este es el ángulo.
Donde termina ese ángulo, ese es el cateto adyacente. Entonces, este de acá, el número 3, es el adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Para quien me dijo que era lo opuesto, Ana. Sí. Y entonces, como este es el adyacente, el otro me queda como opuesto. ¿Estamos de acuerdo, Dylan? Señor. ¿Sí les quedó claro? Yes. Vamos a ver si es verdad porque les voy a hacer una trampa. Vamos a ver si es verdad que me entendieron que les voy a hacer una trampa. Y necesito dedicarle a ese tiempito porque es que es fundamental para lo que vamos a hacer. Resulta que Juan Carlos Gil le dio la gana, porque a mí me da la gana, de coger este triángulo y girarlo de una forma extraña. Lo voy a girar así. Lo giré así. Y escogí este ángulo como beta. Este es el lado 3. Voy a poner este como lado 2. Y voy a poner este como lado 1. El ángulo recto, pues es muy fácil de identificar, está aquí. Me hace el favor y me ubican quién es la hipotenusa, quién es el adyacente y quién es el opuesto. Y ya les voy a preguntar. Emanuel. ¿Se fue? Listo, Emanuel se fue. Stephanie. Señor. Listo. Señor. Dime pues, el número 1, ¿qué es? Cateto adyacente. Dices tú que es cateto adyacente. Johan Martínez. Johan. Señor. Johan, el número 2, ¿qué es? Cateto ¿No me opuesto. escucha, profe? Opuesto. Manuel, ya Profe, volvió. a Manuel le estaba fallando el micrófono cuando usted le habló. Sí, es que esto se demora Listo. mucho en iniciar el micrófono, profe. Emanuel, el 3, ¿qué es? La hipotenusa. ¿Todos están de acuerdo con eso o alguien le dio algo diferente? Yo estoy recontra de acuerdo. Listo. Igual, profe. Bueno, entonces como ya terminamos, esa parte ya les quedó clara, entonces vámonos nuevamente para la guía. Entonces aquí en la fundamentación está la parte, en la fundamentación de la guía está la parte, espere que esto se panoteó, está la parte que les acabo de explicar, que es cateto adyacente y que es cateto opuesto. Ahora viene la definición de las funciones que ya lo hicimos. Vienen unos ejemplos de resolver triángulos rectángulos con razones trigonométricas y vienen unos ejercicios para resolver. Entonces, esta actividad 3 dice, para cada uno de los siguientes triángulos determinar las razones trigonométricas. Yo voy a escoger, por decir algo, este triángulo. ¿Listo? Voy a escoger este. Denme un segundito. Vamos a traer este triángulo que está en la guía. Lo que dice esa actividad 3 es que tenemos que hallar las razones trigonométricas de ese triángulo. Lo primero es que debo escoger un ángulo, el que ustedes quieran. ¿Por qué debo escoger un ángulo? Para poder saber quién es el adyacente, quién es el opuesto y quién es el... Entonces voy a escoger un ángulo. En este caso, el ángulo que yo voy a escoger es este. Entonces yo escojo este ángulo. A este ángulo lo voy a llamar el ángulo beta. Este para mí va a ser el ángulo beta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, en ese orden de ideas,
tenemos que determinar quién es la hipotenusa, cuánto mide, si la conozco. Necesito determinar el cateto opuesto, cuánto mide. Necesito determinar el cateto adyacente, cuánto mide. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 16. 20. Recordemos, ubico el ángulo recto, lo ubico, eso es lo primero que voy a hacer. Y el que está al frente del ángulo recto es la hipotenusa. En este caso, quien está al frente del ángulo recto es el número 20. Entonces la hipotenusa vale 20. Ahora, con respecto al ángulo beta que yo escogí, ¿quién es el cateto opuesto? El 16. No. Quien me No. acaba de decir el 16 quiere decir que no me ha entendido nada de cateto opuesto. Para yo hallar el cateto, Yo no tengo- primero hallo el cateto adyacente. Para hallar el cateto adyacente, yo medir el ángulo, empiezo midiéndolo desde la hipotenusa que ya la identificamos, desde la hipotenusa hasta donde está el ángulo. Y ese ángulo que yo acabo de, donde yo termino la medida, ese ángulo es el cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo para quien me está diciendo lo contrario? Cateto adyacente entonces es 16 y el cateto opuesto no lo conocemos, lo tenemos que hallar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo, entonces, para hallar el cateto opuesto que nos hace falta, utilizamos teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo hemos venido trabajando todo el rato. Dice que h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. H al cuadrado, ya dijimos que la hipotenusa es 20, entonces sería 20 al cuadrado. Igual. A al cuadrado, escoja cualquiera de los dos. Vamos a decir que A al cuadrado es 16, entonces 16 al cuadrado más B al cuadrado, que ese sí no lo conozco, es el que vamos a hallar, que sería el cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Cuánto da 20 al cuadrado? 20 al cuadrado da 400. ¿Cuánto da 16 al cuadrado? 32. No, eso es 16 por 2. Recuerde que 16 al cuadrado es 16 por 16. 256. Correcto, 256. Más b al cuadrado, que no sé cuánto mide. Ese 256 lo pasamos al otro lado a restar. Entonces queda 400 menos 256 es igual a b al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Cuánto da 400 menos 256? 144. 144 es igual a b al cuadrado. Para quitarme ese cuadrado de ahí, ya lo hemos dicho, tenemos que sacar raíz cuadrada, ¿cierto? Sí, señor. Entonces saco la raíz cuadrada de 144 y eso es igual a b. Entonces, ¿cuánto vale b? La raíz cuadrada de 144 es 12. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, el cateto opuesto vale 12. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, tengo una pequeñísima duda. Dígame. Pues yo no sé de dónde lo saqué, pero yo tengo memoria de otra fórmula que era para sacar el cateto. Pues yo lo diferente. Ah, bueno, Esta no, lo misma que pasa es que... como para sacar la hipotenusa. No. Lo que pasa es que aquí, mire que aquí yo estoy despejando acá. Pero sí, la otra fórmula para allá, es decir, que b al cuadrado es igual a ambos h son al válidos, cuadrado. entonces. Sí, es que es la misma fórmula. A h al Listo, cuadrado profe. menos a al cuadrado, es la misma fórmula. Obsérvese que este pedacito que yo tengo acá
es este mismo ya despejado, vea. Tengo b al cuadrado igual a h al cuadrado, que es este, menos b al cuadrado, es esta misma. ¿Listo, hijo? Profe, muchas gracias por resolverme la No duda. importa, con mucho gusto, hijo. Bueno, seguimos entonces. Ya conozco 20. Resulta que aquí en la guía yo les dije que aquí en la teoría teníamos las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas las están aquí. Entonces dice que el seno se calcula dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces nos venimos para acá. Entonces dice que el seno de beta, que fue el que yo escogí, ¿cierto? Yo escogí beta. Ups. El seno de beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto que sí? Sí, señor. Entonces, señor. lo que yo voy a hacer aquí es reemplazar cateto opuesto e hipotenusa. Entonces, ¿cuánto me dio el cateto opuesto? 12. El cateto opuesto me dio 12. ¿Y cuánto me dio la hipotenusa? 20. 20. Si yo simplifico, ambos tienen cuarta. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Entonces, cuarta de 12 es 3 y cuarta de 20 es 5. Entonces, el seno de beta, el seno de ese ángulo es 3/5. Si me entendieron, alguien que me diga el coseno de beta a qué es igual. Entonces, como no lo han visto porque no tienen esa memoria, les voy a colocar coseno de b es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente entonces? 16. 16 sobre la hipotenusa, que es ¿cuánto? 20. 20. Y ahora simplificamos, ambos tienen cuarta también. Cuarta de 16 es 4 y cuarta de 20 es 5. ¿Estamos bien? Sí, señor. Y terminamos con la tangente. La tangente también de ese ángulo beta es igual ¿Qué es? y dice que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto, que me dio 12, y cateto adyacente, que me dio 16. Al igual que en los anteriores, también tiene cuarta. Cuarta de 12 es 3 y cuarta de 16 es 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Eso es lo que habría que hacer en este punto. Listo. El segundo punto, dadas las siguientes razones trigonométricas, hallar las otras razones. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer es construir el triángulo de acuerdo a la razón que me dan. Y después de construir el triángulo hago exactamente esto. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Me dicen, uno de los ejercicios que me dice, vamos a escoger cualquiera en que escoja. Escojamos este, el H. Coseno de un ángulo es igual a 10 sobre 21. ¿Estamos? Sí. Entonces, coseno de un ángulo es igual a 10 sobre 21. Nos dice acá que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto que sí? Sí, señor. Entonces, por lo tanto, el cateto adyacente va a ser igual a 10 y la hipotenusa va a ser igual a 21. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice Sí. que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces formemos el triángulo. Hallemos el triángulo.
Un triángulo de 90 grados. Perdón, un triángulo rectángulo. Pero esto no quiere. Ahora sí lo podemos trabajar de la forma que queramos. Entonces, tenemos la hipotenusa. ¿Sí? La hipotenusa dice que es 21. Esta es la hipotenusa. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, escogemos el ángulo. Escogemos el ángulo que yo quiera. Entonces, yo voy, generalmente, bueno, usted escoge el que quiera, mejor dicho. Yo voy a escoger como beta o como alfa, no importa el nombre, yo voy a escoger este. Yo voy a decir que este ángulo lo voy a llamar alfa por cambiar de nombre. Entonces, según esto que yo acabo de construir, ¿cuál es el cateto adyacente? ¿El horizontal o el vertical? El horizontal. Horizontal. El horizontal. Entonces, este mide 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Nos falta hallar el cateto opuesto. Entonces, ya cuando tengo esto acá, voy a resolverlo exactamente igual como hicimos este. ¿Estamos claros? Sí, señor. Es decir, aplicamos teorema de Pitágoras para hallar el cateto opuesto y cuando tenga el cateto opuesto, reemplazo los valores acá para hallar las razones trigonométricas. Eso es lo que se va a hacer acá. Y luego viene la aplicación. La aplicación ya vamos a usar calculadora. Vamos a usar calculadora para resolver esto. Voy a resolver uno de estos. Vamos a hacer este ejercicio. Nos dan este triángulo y nos piden determinar o resolver el triángulo, que es hallar todos los lados y todos los ángulos. Entonces, para eso nosotros nos vamos a apoyar en las razones trigonométricas que acabamos de hablar hace un momento. Entonces, tenemos que tener claro lo siguiente. Perdón un segundito. Tenemos que tener claro. Seno de un ángulo cualquiera, de B, es igual, no se le olvide. ¿Alguien me recuerda? ¿Sí se la grabaron? ¿Cómo, profe? ¿Alguien se grabó el seno? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa. ¿Alguien se grabó el coseno? Cateto Cateto adyacente sobre hipotenusa. Sí, señor. ¿Y alguien se grabó la tangente? Cateto opuesto y cateto adyacente. Sí, señora. Muy bien. Entonces, para resolver ese triángulo, entonces vamos a escoger el ángulo. Entonces, el ángulo ya no lo escogieron y vamos a medirlo. Entonces, esta es la hipotenusa y voy a medir de acá hasta acá. Entonces, ¿cuánto mide el cateto adyacente? 30. Entonces, el cateto adyacente es igual a 30. ¿Sí? El cateto opuesto no lo conozco. Y la hipotenusa 64. no, ese es el ángulo. No se conoce. Esa tampoco la conozco. Vamos. Entonces vamos a empezar, van a ver lo fácil que vamos a resolver este triángulo. Lo vamos a resolver facilito, utilizando las razones trigonométricas. Entonces vamos a resolver el triángulo utilizando las razones trigonométricas. Entonces vamos a empezar, vamos a identificar esta primera. Vamos a ver. Yo conozco el ángulo. ¿Me dieron el ángulo?
Sí, profe. Y 64. me dijeron que el ángulo B medía 64 grados. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Conozco el cateto opuesto? No, No. ¿Conozco la hipotenusa? tampoco. No. Entonces, ahí hay dos cosas que no conozco, entonces no lo puedo utilizar. Vamos a mirar el coseno. ¿Conozco el ángulo? Sí. Sí. ¿Conozco el cateto adyacente? Sí. Sí. Entonces, con coseno vamos a hallar el valor de la hipotenusa, simplemente que reemplazando. Entonces, empiezo. Coseno. ¿Cuál es el ángulo? 64. Coseno de 64 grados es igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué es igual? A cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? 30. 30. 30. Sobre la hipotenusa, que no la conozco, que es la que yo voy a hallar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, señor. señor. Voy a despejar. Voy a despejar. Esta h la voy a mandar al otro lado a multiplicar. Y me va a quedar h que multiplica el coseno de 64. Eso es igual a 30. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Como debo dejar la h sola, entonces el coseno de 64 me lo va a llevar para el otro lado. ¿Qué va a ir a hacer allá? ¿A vivir? Va a ir a dividir. Entonces me va a quedar 30 dividido coseno de 64. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Y h va a ser igual. ¿Cómo vamos a hacer eso? Usted en la calculadora científica va a coger 30, coloca 30 dividido, aprieta la tecla cos y le escribe 64 igual. ¿Estamos? ¿Ya lo hicieron o no? Sí, profe, me dio 68,435. ¿Alguien más lo hizo? Sí, yo. ¿Le dio lo mismo? Lo mismo. No, me dijeron. Permítame un segundito. Lo primero es que hay que organizar la calculadora. Eso lo explicaría. Voy a dejar de presentar un momentico. Mauricio nos lo dijo. ¿Será que los dos tenían la calculadora en modo de radianes? Eso, entonces. Aquí tiene la calculadora, ¿cierto? La calculadora para trabajarla nosotros en física se utiliza el modo RAD, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar el modo DEC. Entonces en su calculadora usted le va a apretar una vez modo, que el modo está a este lado de mi calculadora. Un segundito. Listo. Le voy a apretar modo, que es este. ¿Se están viendo todos? Sí, señor. Aquí dice modo, entonces modo. Y me aparecen COM, que es de resolver operaciones, SD, que es desviación estándar, y RE, que es regresión lineal. Vamos a apretar la tecla 1. Entonces apretamos la tecla 1. Ahí ya está en COM. Ahora vamos a apretar ese mismo modo, pero dos veces. Me aparece DEC, que es decimal, me aparece REC y me aparece grad, ¿cierto? Nosotros vamos a utilizar esta 1 que es DEC de decimal, 2 que es del sistema radian y el otro que es el sistema cíclico o grados. Vamos a apretar la tecla 1. También apretamos la tecla 1. ¿Listo? Ahora sí, voy a hacer la operación que me están diciendo ahí, que es 30, ¿sí? 30 dividido, entonces aprieto dividido, voy a apretar la tecla cos, las teclas trigonométricas están ubicadas aquí, ahí están, sin, cos y tan. Yo voy a apretar la cos y era cos de 64 grados, entonces escribo 64 y en la calculadora me va a quedar así, 30 dividido cos de 64. Le doy igual
y me da, en este caso, 68.435. ¿Estamos de acuerdo cómo usar la calculadora? Sí, señor. Y si Mauricio se los enseñó, pues mucho mejor porque me ahorró trabajo. Profe, y los que no tienen esa calculadora. La tienen que comprar. Si estuviéramos en el colegio, El celular. si estuviéramos en el colegio, yo se las puedo prestar porque ya tengo algunas para prestar, unas poquitas. Pero como usted está en su casa, tiene dos opciones. Una es comprarla. Otra es que cuando tenga clase de trigonometría, que es una vez a la semana, se la pida prestada a algún compañero de otro de los grados. O la tercera, que la descargue en su celular o en su computador. Sí, o sea que esa respuesta quedó mal, porque es que yo también descargué una calculadora, entonces yo creo que esa me ayuda. Listo, está bien. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Ya hallamos H. Nos hace falta hallar el cateto opuesto. Entonces, ahora sí, para cateto opuesto sí podemos utilizar seno. Recordemos que el seno de B es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto que sí? Sí, señor. Entonces reemplacemos. Seno de B ¿cuánto vale el cateto? ¿Cuánto vale B? 64 grados. El cateto opuesto no lo conozco. La hipotenusa la acabamos de hallar, mírenla acá. Acabamos de hallar hipotenusa. Entonces la hipotenusa es 68,345. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Como voy a despejar CO, entonces este 68,435 lo voy a mandar a multiplicar y me va a quedar 68,435 que multiplica a seno de 64 grados y eso es igual a CO. Resolvemos esa operación. Entonces vuelvo y hago lo mismo en la calculadora. Entonces en la calculadora voy a decir 68.435, aquí 68.435 por, y en ese momento escribo la tecla, ya no cos, sino sen, ya debo utilizar es sen, de sen de 64 grados. Y eso a todos nos tuvo que haber dado 61.508. ¿Estamos de acuerdo? Yes. ¿Sí les dio así? 61.508. No, Es que es aproximado. ¿Quién dijo que no? Eso en realidad da 61.508.97.056. Si usted lo tiene Pero eso se aproxima a 509. Si usted lo tiene aproximado a 3 decimales, le daría 61.509. Si le da aproximado a 2 decimales, lo tendría 61.51. Y si lo tiene a un decimal, 61.5. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Entonces ya también tengo el valor del cateto opuesto. Me hace falta hallar el otro ángulo. ¿Cuánto debería medir el otro ángulo? Llamémoslo alfa. ¿Cuánto debería medir el otro ángulo? Entonces recuerde, los dos ángulos agudos deben medir 90 grados. Si este mide 64, ¿cuánto hace falta para 90 grados? 26 grados. ¿Estamos claros? Sí, señor. Entonces, así es que vamos a resolver los triángulos con el uso de la calculadora. Entonces ya con esto doy por terminada la clase. Les voy a subir ya la asignación.